idea. Entonces, para los israelitas en esa época, digamos que ese era como su té de cúrcuma. Ese era así como que era así como el elixir secreto. ¿Se dan cuenta? Era así como los superalimentos. Era así como el licuado de quinoa con kale y con chía y con, ya saben, todo orgánico y el yogur griego, hipergriego y demás y que, ya saben, ¿no? Así lo último, el último descubrimiento y la alfalfa de ahí de las faldas de la cueva del oso del Himalaya y ahí encontraron la hierbita y esta hierbita es de lo mejor, ¿no es cierto? El tecito que viene, es la idea. Entonces, para ellos era una tentación muy fuerte. Esto nos ayuda a entender algo de por qué los israelitas habrán enfrentado esa tentación de comer sangre cruda y tenían que resistir. ¿Por qué? Porque en primer lugar, Dios estaba en control, no la sangre. Su salud, su vida dependía de su Dios, no dependía de la sangre. Prácticamente ver así la sangre era como verla como un Dios, realmente, que tu salud y vida depende de la sangre y en un sentido depende de ti. Al final, en últimas, esa es la implicación teológica, pues depende de ti, tú controlas tu salud y tu vida. La clave es que tomes ahí tu shot de sangrecita, ¿no? Tu traguito de sangre, tu caballito ahí de sangre. Pero aquí observen la razón que les dio. ¿Por qué? ¿Por qué no podían comer sangre? Versículo 23, al final. Porque la sangre es la vida, y no comerá la vida juntamente con su carne. ¿Qué significa esto? No que estaba mal, no que la sangre, no que debían evitar la sangre pensando que por comer sangre iban a vivir más. Si está diciendo eso el Señor, ¿no? No es lo mismo. La sangre estaba relacionada con la vida física y el Señor se las había dado, como ya se los había dicho en Génesis 9, Levítico 17, el Señor les había dado la sangre para derramarla. ¿Por qué? Porque al derramar la sangre del animal que había sido matado de manera violenta, eso demostraba que el animal moría en lugar del pecador. Y de esta manera el pecado era cubierto porque la ira de Dios había sido satisfecha y el pecador podía vivir sin derramamiento de sangre que no hay remisión de pecados. Ahora, no era cualquier animal, ya saben. El Señor les dijo, tales animales, y los sacrificas aquí y en estas condiciones. Y obviamente debía ser ese sacrificio una expresión externa de una fe interna, de una fe arrepentida, genuina. Claro que en últimas, la vida solo podía ser provista a través de la muerte violenta de aquel a quien apuntaban todos los sacrificios del Antiguo Testamento. Entonces, por eso cuando llegamos al Nuevo Testamento, recuerdan ustedes, cuando el Nuevo Testamento habla de la sangre de Cristo, no se está refiriendo al líquido, escuchen, sino a su muerte violenta en nuestro lugar para cubrir nuestro pecado. Y esto incluso apunta a la manera en la que nuestro Señor moriría. Esto es una muerte violenta. Piénsenlo, el Señor pudo haberles dicho, mira, la manera en la que vas a sacrificar los animales va a ser, no hagas mucho escándalo, mantén todo limpio, nada más dale un golpe acá o tuércele por acá, para que pues, no se ensucien los sacerdotes, ¿no? Pero no, los tenían que matar y había mucha sangre, ¿recuerdan? Sangre derramada. Digo, el sacerdote, hermanos, el que hubiera estado ofreciendo los sacrificios, habría estado salpicado de sangre. Imagínense, por ejemplo, un carnicero. En un sentido, el sacerdote era un carnicero. Los sacerdotes que estaban involucrados en matar esos animales diariamente, en la época de la ley. Y era continuamente un recordatorio para el pueblo de Israel, sangre, sangre, sangre. ¿Por qué? Porque otra vez la paga del pecado es muerte. Alguien tiene que morir. Sangre equivale a, ¿de dónde salió esa sangre? De un animal que murió. ¿Por qué murió? Porque si no moría el animal, tenía que morir el pecador. ¿Se dan cuenta?
Y el Señor entonces estaba preparando a los israelitas para que esos israelitas que en una fe arrepentida se sometieran a la revelación de Dios en el Antiguo Testamento a lo largo de los siglos, cuando llegara esa generación que vería al Señor Jesucristo, diría, este es Cordero, este es el Cordero de Dios, dijo Juan. Y empezaran a ver todo cómo el Señor estaba cumpliendo profecía, profecía. Este es, como dice el libro de Hebreos, aquel a quien apuntaban todos esos sacrificios, esos animales que fueron matados. Y de nuevo, era una muerte violenta. El Señor pudo haber muerto dormido, ¿no es cierto? Él lo dijo en Juan, yo tengo poder para poner mi vida y para volverla a tomar, ¿se acuerdan? Él pudo haber dicho, bueno muchachos, nos vemos en 3 días, adiós. Se durmió y se murió. Lo pudo haber hecho, ¿no es cierto? Pero no, tenía que ser una muerte violenta. Y a eso apuntaba este asunto del derramamiento de sangre, una muerte violenta. Y recuerdan, 1 Pedro 1, 18 y 19, enfatiza, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él derramó su sangre, esto es, otra vez, claro, hubo líquido, el líquido, su sangre física, en realidad corrió, obvio, estaba todo golpeado y demás, por supuesto, toda la golpiza y heridas que tenía, pero el punto es que el derramamiento de sangre apuntaba, como lo vemos aquí desde el Antiguo Testamento, a que el sustituto por el pecado tenía que morir de una manera violenta. Era entonces una muerte penal, esto es, era esa muerte un castigo debido a que alguien pecó, penal, sustitutiva, murió en lugar de alguien. Muy importante esto. Expiación, esto es, cubría el pecado del pecador que creyó en él. Los que creyeron en él, antes de la cruz, recuerden, el Señor siempre ha salvado igual. El Señor siempre ha salvado a través de la fe en el Cordero que iba a venir, y de la cruz para acá el Señor nos salva igual a través de la fe por el Cordero, en base a los méritos del Cordero que ya vino para ellos aquí, era en base a lo que el Cordero sería, haría, y de nuevo, aquí está enfocado, aquí Moisés está centrando, versículo 23, en la sangre que es la vida, y les dijo, no la coman, no la deben comer. Y hermanos, esto nos recuerda, si tú no te has arrepentido y creído en Cristo, necesitas hacerlo. No hay otra manera en la que Dios cubra tus pecados. No hay otra manera en la que Dios perdone tus pecados. Solo en base a lo que Cristo es y ha hecho al recibir el castigo por el pecado de los que vino a salvar. No hay otra manera. La sangre derramada del Cordero, esto es de Cristo, es lo único que te puede hacer aceptable a Dios. Porque tú pecaste y alguien tiene que pagar por ese pecado. La paga del pecado es muerte. Y si no te arrepientes y Dios te quita la vida, vas a morir, sí, físicamente, pero vas a morir eternamente, y esto es en el infierno recibiendo la ira de Dios que mereces por tu pecado. De otra manera, es solo a través de los méritos de Cristo. Ahora, vean el versículo 24, se lo repitió y les dijo que la tiraran al suelo para asegurarse que no la comieran. Deuteronomio 12:24, hablando de la sangre, no la comerás, en tierra la derramarás como agua. Versículo 25, vean, otra vez lo repite, vean el énfasis. Les dijo ahí en el 23, no comer sangre. 24, no la comerás. 25, tercera vez, no comerás de ella. ¿Para qué? Para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, cuando hicieres lo recto ante los ojos de Jehová. Si ellos demostraban su adoración exclusiva al Señor al obedecer
ellos iban a disfrutar de la bondad del Señor. Y vean aquí en el 25, si sus hijos hacían lo mismo, también disfrutarían de la bondad del Señor. Y vean ahí, hermanos, cuando hicieres, versículo 25, lo recto, el Señor es el que define lo que es recto y lo que no es recto. No importa lo que sintamos, no importa lo que pensemos. ¿Quieres saber cuál es la adoración que el Señor dice que es correcta? ¿Cuál es la manera correcta de acercarte a Dios, de agradar a Dios, de adorar al Señor de manera exclusiva? Aquí le explicó en su palabra. De nuevo, no importa lo que sientas, no importa tu experiencia. Qué gran recordatorio, hermanos, de que lo recto, lo que es correcto, lo que agrada a Dios, no es definido por nosotros, es definido por Él y solo por Él. Tus sentimientos jamás son la base, el criterio para definir lo que es recto, lo que es correcto. Cuidado, a veces por maneras de pensar mundanas, llegamos a pensar, no, es que no me late. Bueno, si no te late en algún asunto de que, no te late, ahí que quieres decir no me gusta algo y no es un asunto de pecado, no pasa nada. Pero no es de que, mira, no mientas. Es que no me late. No, sí, le voy a echar una mentirita. No, ahí no importa que te late o no te guste o no. Lo recto, lo correcto es no mentir, porque eso es lo que Dios mandó. Y después del mandato de no comer sangre, versículo 26, vean, el Señor les dijo, pero las cosas que hubieres consagrado, esto es, lo que habían apartado para el Señor, lo del versículo 6, y tus votos, las tomarás y vendrás con ellas al lugar que Jehová hubiera escogido. De nuevo, vean ese énfasis que explicamos de nuevo hace 15 días. El lugar que Jehová hubiera escogido, Él define los términos en todo, y aquí en particular en la adoración, en todo aspecto de la adoración. Versículo 27, vean cómo tenían que ofrecer sus sacrificios al Señor. Versículo 27, y ofrecerás tus holocaustos. Estos animales tenían que quemarse totalmente, y esto incluía, vean en el 27, la carne y la sangre sobre el altar. Vean de nuevo, no los altares como los paganos, ¿recuerdan? No era aunque fuera incómodo, hay que flojera ir hasta Jerusalén. Si yo vivo hasta acá, no hay una franquicia, no hay la sucursal del templo aquí en mi tribu, ¿se acuerdan? Lo explicamos, no, aunque fuera incómodo, la prioridad era agradar a Dios, no estar cómodos. Y tenían que hacerlo otra vez, vean, versículo 26, donde el Señor hubiera escogido, donde Él quería, iban a llevar las cosas que habían consagrado a ese lugar. Recuerdan primero el tabernáculo y más adelante el templo, versículo 27, y ofrecerás tus holocaustos, la carne y la sangre sobre el altar de Jehová tu Dios, y la sangre de tu sacrificio será derramada sobre el altar de Jehová tu Dios. Ahí está otra vez la sangre. Y podrás comer la carne. De nuevo, hermanos, vean, Él quería adoración exclusiva. Él mandó que lo adoraran exclusivamente a Él. Él es, recuerden, esto apunta, esto implica que Él es el único Dios vivo y verdadero. Recuerden que esto chocaba con la manera de pensar de las naciones que lo rodeaban, porque las naciones, recuerden, tenían sus dioses, tenían varios dioses, estaban limitados por el lugar donde estaban, tenían sus sucursales, podían ir a los lugares altos, los collados, donde les quedara cerca, como quisieran, donde fuera cómodo, pero este era otro mundo. Y además recuerden, igual que toda religión falsa, el ser humano inventa la manera de acercarse al Dios que ellos inventan. Pero no, Dios, el único Dios vivo y verdadero, revela en su palabra quién es Él y cómo nos acercamos a Él. Él lo define. Un Dios, no varios, escogió un lugar a donde debían venir a adorarlo
en los términos que Él les decía, cumpliendo con requisitos específicos, y en ese altar debían ofrecer sus sacrificios. En ese lugar, un lugar, debían ofrecer sus sacrificios sobre un altar. De nuevo, hermanos, piénsenlo. Esto no es práctico desde el punto de vista humano, no es lógico. ¿Cómo? ¿Un altar para millones? Sí. Hombre, pero, Señor, pues, ¿qué tal si... Hombre, pero no es práctico. Somos 12 tribus, recuerdan. ¿Qué tal si metemos 12 altares? Más rápido, despachamos a todos más rápido. Más como filas menos largas, ¿no? Cansado. Un altar así como cuando llegas al supermercado, ¿no? Y está a reventar hora pico y solo hay una caja y dices, hombre, pero ¿dónde está el gerente? Por favor. Pero no es así con la adoración del Señor. En el banco o en el supermercado dices, hombre, pero ¿en qué cabeza cabe que no abra más cajas cuando está aquí a reventar y la fila llega hasta la parte de atrás, ¿no es cierto? Ahí sí, pero ven el Señor. No, un altar. Todos van a ir al altar y hemos hablado que hay varias razones para esto. Pero la prioridad otra vez no era su comodidad, sino la adoración de Dios. La adoración era para el Señor, no para ellos. El que debía ser agradado era Dios, no ellos. De nuevo, esto nos recuerda que en la adoración verdadera, el que es prioritario en agradar es Dios, no nosotros. Que en su gracia, como lo hemos visto repetido aquí en este pasaje, dice que os alegraréis, os gozaréis, que en su gracia nos conceda gozo por adorarlo como Él nos manda, es un privilegio de gracia. Es un regalo de gracia. ¿Se dan cuenta? Es un regalo de gracia. Pero hermanos, esto es muy importante porque, de nuevo, en nuestra inclinación pecaminosa, incluso como cristianos, es una lucha decir, no, yo no voy a ir a esa iglesia, porque en esa iglesia, y pensamos en lo que a mí me gusta, ¿no es cierto? No, es que ahí la música no me gusta. Allá la gente no me trata bien. Allá la predicación me cansa. Allá el predicador no me hace reír. ¿En quién estoy pensando? En mí. No, hombre, acá para venir, para estacionarme, estoy muy lejos. ¿Se dan cuenta? Y no, ¿dónde puedo adorar mejor al Señor? Ese es el énfasis de la Escritura y lo vemos en este texto. ¿Dónde puedo agradar mejor al Señor? ¿En qué iglesia local? No, esa está re lejos y luego me toca el tráfico, 2 horas para llegar allá, ya para acá, no. Ya cuando llego a la iglesia ya estoy agotado, ya tengo hambre otra vez. ¿Se dan cuenta? No, hermanos, pero esa es nuestra inclinación. Eso nos muestra los soberbios que somos, los egoístas, que pensamos en mí, digo, y encima de eso vivimos en un mundo donde se alimenta nuestro deseo, ¿no? Ya tienes todo en el celular, ¿no? En el móvil, la app fulana y todo lo haces a tu manera y pides tu hamburguesa a tu manera, como dicen los teólogos de Burger King, ¿no? Hazla a tu manera. Entendemos que esa es una publicidad, ¿no? Pero el punto, hermanos, es que vean cómo esto va en contra de nuestra inclinación pecaminosa. Cuando, como cristianos, tenemos que pensar en cómo puedo adorar mejor al Señor, cómo puedo servirlo mejor. Él. Y cuando pensamos así, entonces conocemos el gozo verdadero, como lo vemos una y otra vez en este texto. Piénsalo, conforme vives tu vida, la vida diaria, la vida que Dios te da, conforme te preparas para venir el domingo, piensa en cómo puedo agradar a mi Señor. Eso es adorar. Es un servicio de adoración. Es para agradar a el Señor. Entonces, esta es la vida que Dios mandó para los israelitas. Esta es la vida que ya lo hemos explicado con referencias del Nuevo Testamento hace 15 días. Prácticamente hay muchos paralelos para nosotros, cristianos, en la época de la iglesia. Y vean en el versículo 28, a partir de aquí, Moisés empieza a aterrizar el avión de instrucciones acerca del primer mandamiento. Y nosotros también, no teman, estamos ya llegando al final. Y así se acerca al fin de esta sección, versículo 28.
guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando. Vean ustedes, todo. ¿Para qué propósito? Para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Como lo vimos en el versículo 25, el israelita en toda generación disfrutaría de la bondad del Señor si él era obediente a todo lo que le había mandado aquí. Y observen, hermanos, nuevamente que Dios determina, versículo 28, lo bueno y lo recto, haciendo lo bueno y lo recto. No importa lo que sea lo bueno y lo recto ante nuestros ojos. Lo que importa, de nuevo, versículo 28, es lo que es lo bueno y lo recto ante los ojos del Señor. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo bueno y lo recto? Versículo 28, guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando. Eso es hacer lo bueno y lo recto. Aquí específicamente se refiere a los mandatos que Dios le dio a estos israelitas inicialmente, pero al principio se aplica a toda la palabra de Dios, en lo que se aplica a nosotros como cristianos. ¿Qué es lo bueno y lo recto? Que obedezcas la palabra de Dios. Así de simple. Que obedezcas la palabra de Dios. Vivir para agradarlo es lo bueno y lo recto ante el Señor, y solo cuando vives así, como cristiano por el poder del Espíritu, puedes disfrutar de la bendición del fruto del Espíritu en tu vida. Entonces, terminamos aquí rápidamente. Recuerden que en Deuteronomio 12 estamos estudiando dos componentes de adoración obediente para Israel que nos enseñan cómo adorar. Y ya vimos aquí del 1 al 28 la instrucción para la adoración obediente. Y ahora vean rápidamente 29 al 32 la razón. No solo la instrucción, sino la razón también para la adoración obediente. La razón. Versículo 29. Cuando. En hebreo esa palabra traducida cuando se puede traducir mejor porque. Porque. Versículo 29. Porque aquí viene la razón por la que debían obedecer los versículos 1 al 28. Vean el 29. Porque Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas, y las heredes y habites en su tierra. Debido a que el Señor destruiría las naciones idólatras para que Israel poseyera la tierra, Israel debía tener cuidado con no cometer el mismo pecado de idolatría de esas naciones. Debían adorarlo de manera exclusiva. Vean cómo se los dijo en el 30, versículo 30. Guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses, diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. Ellos debían tener cuidado de no tener dioses ajenos delante del Señor al seguir esos ídolos falsos, incluso después de que el Señor destruyera esas naciones. Israel tenía que cuidarse de no ceder a la tentación de servir a los ídolos. De nuevo, para nosotros esto nos parece raro, es como lo de la sangre. Puedes caminar en medio de un templo, quizás el templo budista de la esquina o un edificio católico, y ves todas las estatuas, y probablemente para la mayoría de nosotros dices, esto está horrible. Yo no tengo la tentación aquí de caer postrado ante esta estatua, ¿no? Pero recuerden que la idolatría se manifiesta de otras maneras. Nosotros enfrentamos la misma tentación en maneras diferentes. La tentación a vivir para el dinero, la tentación a vivir para el cuerpo, o la salud, o la familia, o lo que sea. Y vean, hermanos, qué fuerte indicador es este de lo pecaminosos que somos, incluso como cristianos. Eso de tener dioses ajenos delante del Señor, eso no es adorar de manera exclusiva al Señor. Eso es violar el primer mandamiento, y al igual que Israel debemos guardarnos, cuidarnos. Debemos tener cuidado de nosotros mismos, de vivir en obediencia, como Pablo le dijo a Timoteo, 1 Timoteo 4:16. Y vean, hermanos, cómo termina con esta prohibición tan fuerte del Señor para Israel en el 31. Deuteronomio 12:31. No, se puede traducir mejor del hebreo, nunca, jamás, jamás
harás hacia Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses. Ejemplo 31, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Así de perversa era la idolatría cananea. Quemaban a sus hijos como sacrificio a sus dioses. ¡Qué terrible! ¿A qué les recuerda en nuestra época? Al aborto. Así de perverso es el aborto, que mata a niños como sacrificio al Dios del egoísmo, de la soberbia. Hermanos, es imposible adorar de manera exclusiva al Señor, aferrándonos a maneras de pensar y vivir mundanas que se oponen a la palabra de Dios. No puedes, no puedes. El mundo dice, tú eres el más importante. Mentir demuestra una capacidad intelectual superior. Odiar y buscar al que te hizo sufrir, que sufre igual porque es justo, dice el mundo. No, hermanos, eso es mentira. No nos engañemos. Cuidemos nuestra mente al someterla al control de la palabra de Dios, porque sólo así podremos adorar de manera exclusiva a nuestro Señor. Sólo así vamos a poder vivir ofreciéndole adoración obediente. Oremos. Padre, te agradecemos por tu palabra en esta noche. Gracias por estas verdades tan importantes. Gracias, Señor, por la perfección de tu palabra que revela tu perfección. Es increíble ver que realmente somos iguales a Israel en tantas maneras. Misma naturaleza, diferentes expresiones, mismas luchas, quizás en formas diferentes. Y esto otra vez muestra la perfección de tu palabra. Vivimos bajo los efectos de Génesis 3. Vivimos con una vida en donde todavía hay deseos pecaminosos en nosotros como cristianos. Pero gracias, Señor, por tu palabra perfecta que nos enseña cómo pensar correctamente. Nos enseña lo que es bueno y lo correcto. Te rogamos, Padre, que estas verdades nos lleven a evaluar si estamos pensando, creyendo alguna manera de pensar del mundo, que la rechacemos, Padre, por amor a ti, para poder darte a ti la adoración que solo tú mereces, una adoración obediente exclusiva, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén.